Olá, tudo bem? Então, vamos estudar hoje um pouquinho de gramática. Vamos estudar um pouco de gramática. Em português, o objeto direto, o objeto indireto. En español, el complemento directo, el complemento indirecto. Vamos a tratar de hablar la mayor parte de la clase en español. Dudas, comentarios, sugerencias de otros temas, deja en los comentarios de este video. Y no te olvides de dejar tu like, de dejar tu comentario, de activar las notificaciones y de inscribirte en el canal. ¿De acuerdo? Gramática. Gramática es fundamental para aprender bien un idioma. Para hablar, para tener una comprensión, la gramática tal vez queda por detrás, queda en los bastidores, queda en la retaguardia, no la conseguimos ver. Sin embargo, es un eje estructural. Ahora, cuando nosotros comenzamos a querer profundizar en el estudio de una lengua, la gramática se hace fundamental. Es imposible aprender bien una lengua si no estudiamos gramática. ¿De acuerdo? Nosotros que hablamos español, los hispanohablantes, utilizamos muchísimo los pronombres de complemento directo y los pronombres de complemento indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres aprender a hablar bien el español, vas a tener que aprender y entender cómo funcionan estos complementos. Espero que te guste esta clase. Entonces, complemento directo e indirecto. Aquí ya tenemos una cosa que podemos pensar. ¿Por qué aquí nosotros tenemos e y no i? ¿No? Porque en español la conjunción copulativa es i, y, y no e. Pero la palabra que viene después comienza con la letra i. Entonces, siempre que yo tengo que unir dos palabras con una conjunción copulativa o una conjunción aditiva y la segunda palabra empieza con i, entonces yo coloco e. ¿Ok? Perfecto. Entonces, complemento directo e indirecto. Objeto direto e indireto. ¿Ok? Muy bien. Ambos son complementos verbales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer siempre es identificar el verbo. ¿De acuerdo? Son complementos del verbo. ¿Por qué es importante identificar los complementos directo e indirecto en español? Porque, como nosotros ya habíamos dicho, nosotros utilizamos mucho los pronombres y por lo tanto necesitamos sustituir los complementos por pronombres. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Juan le compró un juguete a su hermana. Juan le compró un juguete a su hermana. Entonces, la primera cosa que hacemos, identificamos el verbo. El verbo es una acción, entonces compró.
Vamos a identificar ahora el sujeto de esta oración. ¿De acuerdo? El sujeto. Entonces le vamos a preguntar al verbo: ¿quién compró? Juan. Por lo tanto, Juan es el sujeto. Entonces de nuevo tenemos nuestra frase: Juan le compró un juguete a su hermana, donde Juan es el sujeto y lo que resta es el predicado. Entonces aquí tenemos el primer paso para entender el complemento directo, el complemento indirecto, que es identificar el sujeto y el predicado. ¿Por qué? Porque como nosotros dijimos, el complemento directo y el complemento indirecto son complementos verbales, por lo tanto, están en el predicado. Entonces, otro ejemplo. Veamos este próximo ejemplo. Ana le enseña la materia de la prueba a sus amigos. Ana le enseña la materia de la prueba a sus amigos. Identificamos nuevamente el verbo primero. ¿Cuál es el verbo? Enseña. ¿Por qué? Porque es una acción. Entonces vamos a identificar el sujeto. Preguntámosle al verbo. Le preguntamos al verbo: ¿quién enseña? Respuesta: Ana. Por lo tanto, Ana es el sujeto. Veamos nuevamente nuestra frase. Ana le enseña la materia de la prueba a sus amigos, donde Ana será el sujeto y le enseña la materia a sus amigos será el predicado. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos identificar en una oración simple, sin muchas complicaciones, una oración muy sencilla, el sujeto y el predicado. Ahora vamos a analizar el predicado. Juan le compró un juguete a su hermana. ¿Cómo vamos a analizar el predicado? Nos vamos a olvidar de Juan. Entonces, le compró un juguete a su hermana. La primera cosa que necesitamos es identificar el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué compró? Le vamos a preguntar al verbo. ¿Qué compró? Respuesta: un juguete. Por lo tanto, un juguete será el complemento directo. Entonces, cuando el verbo responde a la pregunta ¿qué?, yo obtengo el complemento directo. Entonces, yo elijo aquí el verbo, le pregunto ¿qué?, y la respuesta será el complemento directo. Después yo le pregunto al verbo, le pregunto ¿para quién? ¿Cuál es el destinatario de la acción? Y la respuesta: a su hermana. Por lo tanto, a su hermana será el complemento indirecto. Entonces, el verbo va a responder a dos preguntas: ¿qué? Y ¿para quién? ¿Qué? Y el destinatario de la acción. La respuesta a ese ¿qué? Será el complemento directo y la respuesta al ¿para quién? Será el complemento indirecto. Ojo que aquí, en este caso, lo que nosotros tenemos como complemento directo son cosas. Porque cuando nosotros tenemos el complemento directo de personas, la pregunta será ¿a quién? Y aquí hay un detalle importante para quien habla portugués. ¿Por qué? Porque en español el objeto directo, cuando es relacionado a personas, él puede ser preposicionado. Él es, de hecho, de fato, preposicionado. A. ¿De acuerdo? Diferente de português, onde a regrinha é que nenhum objeto direto é preposicionado, né? Só que esse nenhum é errado porque existem objetos diretos em português que são preposicionados. Continuemos. Entonces, nosotros tenemos: le compró un juguete a su hermana, donde
compró será el verbo, un juguete será el complemento directo y a su hermana será el complemento indirecto. Otro ejemplo. Pedro escribe una carta a sus padres. Primera cosa, voy a identificar el verbo, escribe. ¿Qué escribe? Le pregunto al verbo. Escribe una carta. Por lo tanto, una carta es el complemento directo. Para o a quién le escribe, a sus padres, por lo tanto, es el complemento indirecto. Entonces el verbo nuevamente responde a dos preguntas: ¿qué y para quién? ¿Qué es el objeto o el complemento directo? Y para quién es el complemento indirecto. Entonces nosotros tenemos Pedro escribe una carta para sus padres, donde Pedro es el sujeto, escribe es el verbo, una carta es el complemento directo y para sus padres es el complemento indirecto. Muy bien, entonces espero que les haya gustado la clase. En la próxima clase nosotros vamos a conversar un poco sobre el objeto directo cuando es relacionado a una persona. Hoy día vimos cuando es relacionado a cosas. Y después nosotros vamos a ver cuando sustituimos los complementos directo e indirecto por pronombres de complemento directo e indirecto. ¿De acuerdo? De nuevo, por favor, inscríbanse en el canal, activen las notificaciones, dejen sus comentarios y dejen sus dudas. Nos vemos. Chao.